Listo, grabando. Bueno, arrancamos la segunda parte de la clase, la parte de práctica. Muchos no están conectados porque, bueno, recién se me reinició la computadora y no nos tuvimos que desconectar, mil disculpas. Ahora vamos a hacer algo bien rápido porque, bueno, ya estamos hace bastante rato. Yo voy a compartir el práctico y lo vamos a ir resolviendo juntos y poniéndonos de acuerdo en qué ideas principales es importante que retomen en la práctica, ¿sí? Ahí lo pongo para compartir. Ahí se ve, sí. ¿Está bien? Si se ve, viene. Bueno. Bueno, pueden ir participando, es mejor que lo hagamos entre todos para que ustedes también se saquen las dudas. En la primera parte están los objetivos, después hay un esquema general de todo lo que vimos, de historia del pensamiento económico. Normalmente el trabajo lo hacemos en grupo, pero bueno, ahora lo vamos a hacer así entre todos, cuando lo hacíamos en clases presenciales. La primera parte es sobre historia del pensamiento económico y la segunda parte es sobre sistemas económicos. Nosotros todavía no vimos la parte de teoría de sistemas económicos, así que eso lo dejamos para después. Por ahora, en el primer ejercicio, vamos a ver la evolución de las ideas económicas, que es asociar a cada uno de los autores que estuvimos viendo desde la primera clase hasta ahora, con César, Alejandro y Ignacio. Asociamos los autores a la escuela de la que forman parte, escuela o corriente de pensamiento, y después, en concepto o idea, retomar algunas ideas principales. Una o dos ideas por cada escuela, máximo 4, como para que no sea tan interminable. Y después completar el periodo, o sea, en la línea de tiempo ubicar en qué periodo se desarrolló la escuela o corriente de pensamiento, ¿sí? Algo que me ayuda a mí para ubicarme en la línea de tiempo, si bien ya tienen en el PowerPoint que compartió Alejandro, tienen las líneas de tiempo, es anotar abajo de cada autor cuándo nació y cuándo murió, como para ver cuáles eran contemporáneos y cuáles no. Entonces, por ejemplo, arrancamos con Quesney, ¿sí? ¿Él con qué escuela está asociado? ¿A qué escuela representa? Hola, está con los fisiócratas. Muy bien, perfecto. La escuela sería la fisiocracia, o la escuela fisiocrática. ¿Algún concepto o idea que les haya quedado de esta escuela? La división de las clases sociales. Sí, él dividía en cuántas clases. Eso vimos con Alejandro, que en realidad sí él hace una división de las clases sociales en 3, pero digamos, ¿cuál es la idea principal de esta escuela? Que Fisiocracia, ¿qué Ahí, la significa? agricultura era el único sector productivo. sí. Sí, sí. Ahí Candela escribió también en el chat. Yo no lo veo al chat acá porque estoy compartiendo. Candela y Juan Manuel hablan de el flujo circular de bienes y dinero, que hacen como la Claro. primera representación del esquema del flujo circular de bienes y dinero. Ujú. Era la tabla económica. Claro. Bueno, ahí vamos poniendo algunas ideas.
Después los recursos naturales o la agricultura. Esto ustedes igual lo vayan haciéndolo, si bien después si quieren subo esta propuesta de práctico de ideas, pero no es que sí o sí de esta forma. Después el término fisiocracia, ¿qué significa? ¿Se acuerda alguno? ¿Está relacionada con otra idea? Fisiocracia, Puede ser, gobierno y... ¿Iban a decirlo? sí, lo del libre mercado puede ser. Sí, también está el tema del libre cambio. El gobierno de la naturaleza, ¿no? Sí, fisiocracia es el gobierno de la naturaleza y está relacionado con que hay un orden natural regulador de la actividad económica. Más o menos esas serían las ideas principales. ¿A vos, Ignacio, te parece bien? Sí, sí, está perfecto. Después, bueno, relacionado con eso del gobierno de la naturaleza, la famosa frase dejar hacer, dejar pasar. El libre cambio tiene que ver con el tema de que no hayan impuestos internos y haya libre comercio. Esto lo tienen que estudiar relacionado con el mercantilismo, si bien acá no está el autor, pero tienen que ir haciendo el paralelismo. ¿Sí? Con que tengan, bueno, acá tuvimos varias, o sea, 4 ideas, está bien. Y después el periodo de tiempo en el que se llevó a cabo esta escuela. ¿Alguno se acuerda? O bueno, después lo buscan en la línea de tiempo, creo que estaba en una de las diapositivas de Alejandro. Puede ser que sea desde 1758. Sí, le ponemos siglo XVIII. Lo ponemos así. Bueno, después Smith, ¿a qué escuela representa? ¿Se acuerdan? La clásica. Sí. La clásica. Y algunas de sus ideas fundamentales. La idea La mano invisible. tal cual. No sé si están escribiendo por el chat, Ignacio. No. La mano invisible que regula el mercado y por eso está relacionado con que el gobierno no debe intervenir en la economía. En los asuntos económicos. ¿Qué otra cosa? ¿Puede ser la teoría de valor? Sí, Sí, también. sí, es La es el teoría primero del que valor. introduce Mm. una teoría del valor donde diferencia precios de mercado respecto a los precios naturales, que él llama, ¿no? Ujú. Sí, esto es lo que estuvieron viendo recién. Igual después hay otro punto que es de esto. Más adelante. Después está el tema de la competencia. Si bien Ignacio recién decía que no se trataba aún de competencia perfecta, pero
como que también decía que la competencia limitaba el tema de la voracidad empresaria. Era parte de esa mano invisible que todo lo ordena. Después no sé si se acuerdan de alguna otra más. Igual hay un ejercicio más adelante que habla de algunas cosas de la escuela clásica. Que tiene Algo sobre el de la motor riqueza. del crecimiento. Lo de la división del trabajo. Sí. Sí, también. Juan Manuel Después, también lo mencionó ahí. sí. Y algo que dice Floppy, el tema del individualismo, ¿no? O sea, la idea de que el egoísmo, que esto está presente también en no solo en su obra sobre la naturaleza, la riqueza de las naciones, sino un trabajo que tiene que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, y él habla un poco de esto, ¿no? Como el egoísmo es lo que motoriza la búsqueda de un bien general, ¿no? O sea, porque el egoísmo nos lleva a ser mejores en lo que cada uno hacemos, y eso genera que haya mayor producción de bienes y por lo tanto mayor producción de bienestar, ¿no? Sí, de esto hay una cita más adelante, pero lo ponemos así, egoísmo como motor de la economía. No sé si... bueno, con eso ya más o menos estaría. Y después esta escuela va desde el siglo XVIII al siglo XIX, según la línea que teníamos en las diapositivas. Después Ricardo, ¿a qué escuela pertenece? Pertenece a la clásica también. También a la escuela clásica. Y bueno, alguna de las ideas principales, una que vamos a ver cuando veamos la parte de sector externo, es la teoría de las ventajas comparativas, como para que lo tengan ahí anotado, pero después lo vamos a ver. Bueno, esto relacionado con que Smith planteaba la teoría de la división internacional del trabajo y también la teoría de las ventajas absolutas. Lo pongo así como para que lo tengan en cuenta cuando lo veamos en la última unidad recién. Y después el otro que estaban viendo, ¿qué más? Que lo vimos en la clase de hoy. También lo vio Alejandro en la clase pasada, le preguntaron a él. La diferencia entre valor de cambio y valor de mercancía. ¿O no? Ahí Jimena agregó teoría de la renta de la tierra, que ese es un punto muy importante de Ricardo, porque aparte, esto es una digresión, pero un poco la teoría de la renta de la tierra de Ricardo, que habla de, a medida que se avanza, ¿no?, hacia tierras marginales, o sea, menos productivas, hay un rendimiento decreciente de la producción, ¿sí? Por esto de que cada vez, ¿sí?, el producto es marginalmente menor. Esto va a ser un poco la base de la teoría neoclásica, ¿sí? O sea, ellos se van a agarrar de esto para decir que hay rendimientos decrecientes en todos los factores productivos, ¿sí? En el trabajo, en el capital y en la tierra. Pero en realidad Ricardo no dice eso, Ricardo simplemente tiene esta teoría porque la tiene específicamente para la tierra por las particularidades de la tierra. Vincula la inflación monetaria con la abundancia de dinero. Ahí es medio continuador de la teoría de Hume, de la primera teoría cuantitativa del dinero. ¿Sí? David Hume es como uno de los primeros que esboza una teoría cuantitativa del dinero. Lo que no alcancé a notar es lo que habían dicho un chico recién, que era la diferencia entre lo que habló Alejandro de la teoría del valor, en la clase pasada que le preguntaron. ¿Cómo? La diferencia entre el valor de mercado y el precio,
Lo que Bueno, habló, es un poco lo que estábamos tratando de, o yo traté de explicar antes. esa sería la teoría del valor, ¿no? Para él. Sí, ahí Bárbara menciona la teoría del fondo de salarios. Si querés, Bárbara, explica un poco más eso, pero no sé si es una teoría eso. O sea, él lo que habla es que hay, o sea, los capitalistas cuentan con un fondo para pagar salarios, para adelantar salarios a la hora de producir. Y que esos salarios, o sea, deben acomodarse a los salarios de subsistencia, o sea, deben ser lo suficientes, ¿sí?, como para solventar los gastos, ¿sí?, necesarios o que se consideren necesarios en un momento del tiempo. O sea, no incluye nada más alimentos, ¿sí? Es alimentos, servicios y todo aquello que hagan a la reproducción de las personas. Pero por ahí me estoy perdiendo algo, porque ahora pusiste teoría del fondo de salarios, ahí me estoy perdiendo algo. Pero volviendo a lo que decías vos, Vero, sobre la diferenciación entre precio de intercambio, precio de mercado de los bienes y precios de producción, que si se quieren es la idea, o sea, hay una continuación entre Marx, Ricardo y Smith, que ellos le ponen distintos nombres, pero es esta idea de que lo que Smith llama precios naturales y Ricardo llama costos de producción o precios de producción en Marx, ¿sí? Es esta idea de que existe un precio de los bienes que está asociado al valor incorporado, al valor trabajo incorporado, ¿sí?, las horas hombres que requiere la producción de una mercancía, ¿sí? Por ejemplo, la producción de silla requiere tantas horas hombres, ¿sí? La producción de, ¿cómo es? De zapatillas requiere tantas horas hombre. Ante lo cual decía Ricardo, bueno, si esa es nuestra medida invariable del valor de las cosas, ¿sí?, porque es lo que busca en definitiva una medida invariable para poder determinar también la tasa de ganancia, perfecto, dice. Y él lo hace con el ejemplo de un bien, que es justo el maíz, que es el modelo del maíz, donde dice, bueno, asumamos que el maíz es un bien salario, porque permite retribuir a los trabajadores en salario, para que se alimenten, y a su vez es un insumo para la producción de harina, de otro bien, ¿sí? O sea, se produce maíz para darle de comer a los trabajadores, y a su vez el excedente sirve como para reponer el maíz necesario para producir próximamente, y a su vez como insumo de otro sector. Bueno, en ese caso uno podría decir que se puede determinar la tasa de ganancia, ¿sí?, en bienes, ¿sí?, o sea, en cantidad de horas hombres que requirió la producción de ese maíz. El problema es que, como tenemos muchos bienes distintos y en la economía, no podemos sumar, ¿sí?, los bienes, aun cuando sepamos la cantidad de horas hombres incorporadas en la producción de sillas, de zapatillas, de autos, etc. ¿Por qué? Porque hay otros factores productivos que intervienen. Ahí está el gran problema, ¿sí? La producción de autos no solo requiere capital circulante, o sea, horas hombre trabajadas, sino que requiere capital fijo, ¿sí?, bienes de capital. Y el problema es cómo ponemos esos bienes de capital. ¿Cuál es el valor de esos bienes de capital? ¿La cantidad de horas hombres que requirieron fabricar esos bienes o el costo, ¿sí?, de ese bien, el costo que implica para el capitalista, no sé, alquilar o retribuir, ¿sí?, el valor de ese capital, ¿sí?, que incluye la tasa de ganancia? Porque recuerden que muchas maquinarias, ¿sí?, o sea, la tasa de ganancia es la retribución al factor capital, ¿sí?, porque a veces los empresarios usan máquinas propias, a veces usan máquinas que no son propias, pero en todo caso, el valor de esa maquinaria está determinado por la tasa de ganancia. Entonces ahí tenemos un problema, porque si la tasa de ganancia, recuerdan, depende de los precios, tenemos un problema de circularidad. No podemos determinar la tasa de ganancia física, ¿sí?, porque depende, ¿sí?, de uno de los bienes, que son los bienes de capital, que están atravesados por la tasa de ganancia valorizada. Y entonces eso afecta. Bueno, ese es el gran problema que se encontró Ricardo, ¿sí?, que es la transformación de los precios de producción en precios de intercambio, ¿sí?, en el valor de las cosas, y que Marx intentó también resolver, pero que tampoco pudo, ¿sí?, y que se resuelve más adelante, ya después de Keynes, es Rafa. Rafa, recuerden, fue muy cercano a Keynes,
¿sí? Keynes le dio un lugar en Cambridge y Keynes y Rafa fue el que, como les dije, resuelve este problema, ¿sí? De cómo encontrar una medida invariante del valor de las cosas, ¿sí? Pero ese es un poco el dilema, la cuestión ahí que trabaja Ricardo, que es el que más profundiza o el que determina una teoría del valor trabajo, ¿sí? Porque Smith no llega a hablar de la teoría del valor trabajo, pero sí habla de una teoría del valor de las cosas. Floppy dice que también habla del sector estéril, el sector financiero. Está bien. Bueno, como ya tenemos 4 ideas, pasamos a Malthus. Malthus en Economía 1, ¿no? Sí, creo que sí. ¿A qué escuela pertenece? ¿Se acuerdan qué decía? ¿Cuál era su teoría sobre el crecimiento demográfico? Le pertenecía a la clásica. Sí, es parte de la escuela clásica. También decía de que la población crece mucho más rápido que los recursos alimenticios. Claro. La población crece Era, a una tasa o a un ritmo geométrico y los alimentos a un ritmo aritmético. ¿Sí? O sea, exponencialmente la población y linealmente, como decía Alejandro, los alimentos. Una digresión también, Malthus es de los pocos economistas clásicos que no adhiere a la ley de Say estrictamente. Él considera que la demanda determina en algún punto la oferta, ¿sí? O sea, cuando había hambrunas y cae la demanda, cae la producción. O sea, es de los pocos que visualiza eso y que va a dar línea a todo lo que son los modelos neomalthusianos. O sea, los otros recuerdan, tenían en cuenta la ley de Say, una ley débil de Say, que consideraba que en el largo plazo, ¿sí?, la demanda se ajustaba a la oferta. Sí, bueno, puse eso, lo que decían, que la población crece en forma geométrica y los alimentos en forma geométrica, y eso derivaría en escasez de alimentos, salvo que se regulen a través de catástrofes naturales. No me acuerdo cómo se llamaba la teoría, como la media catastrófica. O sea que las guerras, eso iba a regular un poco la población para que no escaseen alimentos. Las guerras, las catástrofes. Esa sería la idea principal. Básicamente esto lo sacamos de la clase asincrónica de Alejandro, que es la clase que dura 2 horas. O sea, la idea es que volquemos lo que viene. Después de Marx, ¿a qué escuela pertenece? la escuela marxista. ¿Y se acuerdan de alguno de los conceptos? La plusvalía. ¿Qué era la plusvalía? Era como, o sea, lo que le sobraba bueno, era algo así, o sea, era el excedente que quedaba, o sea, para el empresario, algo así, no me acuerdo ¿Sí? muy bien, pero Muy bien. era un excedente. Está en línea con, o sea, el marco analítico es el mismo de los clásicos, ¿sí? Por eso Marx se considera un clásico en realidad, ¿sí? A pesar de que el marxismo es una línea en sí, la obra de Marx, El Capital, discute con Ricardo y sigue en esa línea. Y lo que dice básicamente es lo siguiente, o sea, si en un momento del tiempo, si la producción de bienes y servicios, ¿sí?, requirió tantas horas hombre, por ejemplo, imagínense que en una economía, no sé, muy rudimentaria, se producen papas,
ropa, ¿sí? Calzado, calzado, vestimenta y mesas, bueno, la producción de todo eso en cantidades habrá requerido, supongamos, 1000 horas hombre. Bueno, esas 1000 horas hombre, luego de ser valorizadas, digo, de ser incorporadas en los costos de producción y vendidas y realizadas a un precio de mercado, vuelven al trabajador, ¿sí?, en proporción a las horas hombres entregadas. No, dice Marx. ¿Por qué? Porque hay una parte de esas horas hombres que se las apropia el capitalista, dice. Justamente, ¿sí?, de ahí surge la apropiación del excedente. O sea, el trabajador tiene que trabajar, supongamos, 8 horas. De esas 8 horas, 3 son para abastecer su reproducción simple. Y lo restante es excedente que se apropia el capital. Por eso, en esta teoría, la teoría del excedente, justamente el excedente social se dice. ¿Por qué social? Porque las mercancías están valorizadas y los precios surgen de la interacción social, o sea, no surgen de la nada. El excedente que genera, que se queda, que se apropia el capitalista, es lo que determina después la tasa de ganancia del capitalista. Y esa tasa de ganancia es la tasa de explotación de los trabajadores, en definitiva, que es la plusvalía, el plusvalor que se queda. Plus significa más. El valor excedente que se queda el capitalista. Perfecto. Bueno, después otro de los conceptos que vemos de Marx es el tema de la obsolescencia planeada. No sé si lo vieron en la clase de Alejandro. ¿A alguien le suena este? Yo creo que no está, no sé, yo la vi la clase, pero no me acuerdo bien si está o no. Uh-huh. Vieron que en una de las clases vieron algunas definiciones de economía, y una de las definiciones era la economía como ciencia de la escasez, ¿no? En alusión a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, lo que este concepto hace es cuestionar eso y decir que en realidad, más que en una economía de la escasez, vivimos en una economía del derroche, porque, digamos, el empresario no produce bienes para que duren el mayor tiempo posible, sino todo lo contrario. Y las necesidades son creadas en forma permanente, no es que sean ilimitadas, sino que siempre están creando necesidades. El ejemplo más común es el tema de los celulares, o el tema de la moda, ¿no? Que los productos se hacen para que duren lo menos posible, como que tienen una fecha de vencimiento. A eso hace referencia. Después en otro ejercicio más adelante está igual, creo que están para... Otro concepto de Marx que hayan visto. En el chat pusieron la lucha de las clases. Sí, sobre ese después hay un ejercicio que hace referencia a las clases sociales. Profe, ¿también puede ser la estructura de producción? ¿La estructura de producción en qué sentido? En ese sentido eran los modos de producción que se dividían en la base económica o la infraestructura o por la superestructura. No sé si podría ser eso también. Sería, ¿a vos, Ignacio, te suena cómo lo podemos poner?
Perdón, ¿puedes repetir lo que...? No Sí, escuché bien. era que había un modo de producción que se dividía en la base económica o la infraestructura o por la superestructura. Ah, sí, Sí, me suena como a filosofía eso, ¿no? eso sí, no está, me parece, estrictamente en lo que dijo Ale, pero es cierto lo que dice Bárbara, o sea, es parte del marco analítico o de la metodología que implementa Marx para analizar, ¿sí? Los fenómenos sociales y económicos, ¿sí? O sea, la mirada materialista lo que dice es que existen distintas categorías de análisis, ¿sí? La superestructura es lo que determina las relaciones sociales, culturales, políticas, institucionales, ¿sí? Y la estructura es la que determina la estructura de producción, o sea, como decir, los modos de producción y reproducción de la población, ¿no? Y hay una interacción entre estos dos niveles de análisis. Y bueno, el capitalismo determina un modo de producción, ¿sí? Donde hay una clase que es la propietaria de los medios de producción, una clase que solo tiene la fuerza de trabajo, que es la clase trabajadora, solo puede ofrecer su fuerza de trabajo, ¿sí? Y bueno, y en el... No sé si viene por ahí lo que vos decís, Bárbaro. Sí, era eso, a eso me había referido. Pero la superestructura puede modificarse o variar de acuerdo al contexto geográfico, económico y al contexto socio-institucional, ¿sí? Sí, Sociohistórico. O sea, digo, no es lo mismo el capitalismo en el centro, entre los países centrales, ¿sí? Que lo que fue el capitalismo en los países periféricos como los nuestros, que veníamos de colonias, ¿sí? Y que tuvimos otro tipo de desarrollo. Bueno, y después otra de las cositas que yo tenía anotadas era el tema del concepto de alienación y enajenación del trabajo. Eso lo vieron unos conceptos. Ahora pasemos a lo de Keynes porque ya estamos como muy, muy lento. Va todo. Bueno, Keynes, ¿a qué escuela pertenece? Igual todo esto, bueno, no todo. Por ejemplo, Keynes y los clásicos los vamos a ver en detalle en la unidad 3, que es sobre clásicos y keynesianos. Después algunas cosas de Ricardo igual se retoman en la unidad 5 o sea, no es que acá terminamos todo, sino que simplemente es para ir fijando algunas ideas. Bueno, Keynes era parte de ¿qué escuela? Dio origen a una escuela con su nombre. Del keynesianismo. ¿Y cuáles son algunas de sus ideas? La idea principal, la más importante, que destacaron en todas las clases. ¿Cómo se daba el equilibrio para él? Con la intervención del Estado. Sí.
Em, sí. Bueno, pero el equilibrio se daba con desempleo de factores productivos. Ahí Brenda dice que el mercado no se autorregula. Claro. Intervención del Estado para regular el mercado. ¿Qué otra podemos poner? Ahí dicen, en etapa de crisis, incentivar la demanda agregada. Sí. Esa es muy importante para Keynes, el rol de la demanda. Bueno, y ahí se explicaba, y vamos a ver en más detalle después, cómo, a través de qué, a través del incremento del consumo, de la inversión, del gasto público, todos esos son componentes de la demanda agregada que después vamos a ir viendo cada uno. Pero bueno, ahí más o menos esas serían las 3 ideas más importantes, ¿no? ¿Se te ocurre alguna otra, Ignacio? No, para mí el rol de la demanda efectiva es central en Keynes. O sea, su aporte teórico para mí es ese, ¿no? ¿Qué le pongo? ¿Teoría de la demanda efectiva? Sí. Como una gran divisoria de aguas. Bueno, y pasamos a Friedman, que Milton Friedman. ¿A qué escuela pertenece? Milton Hay Friedman. una compañera puso en el chat que a la escuela monetarista. Sí, está bien. ¿Y se acuerdan alguna de las ideas en el video de Alejandro? La teoría monetaria. Sí, o sea, el tema de controlar la oferta monetaria. Para, más que nada esto lo vemos igual en la unidad 4 con el tema de la inflación monetaria. Le ponemos eso. O sea, hay que controlar la oferta monetaria para que no genere inflación. Y bueno, y en relación al gasto público, ¿qué era? ¿Defensor del gasto público como Keynes o decía que había que reducirlo? Por el tema Era opositor. Que reduce el gasto público. Ujú. Bien. Eso porque esencialmente el gasto público es un factor de inflación a través de la demanda, ¿sí? O sea, lo que ellos vislumbran es que el gasto público genera un exceso de demanda, ¿sí? Que no puede ser acompañado por la oferta porque la oferta está dada en este modelo, o sea, está fija.
Entonces todo exceso de demanda con una oferta fija se va a traducir que un aumento de los precios. ¿Sí? Pero bueno, esta teoría es sostenible si se considera que la cantidad, la producción está dada, ¿no? Sí, después en la unidad 4, cuando veamos dinero, vemos la inflación monetaria, inflación de demanda, inflación estructural. Ahí las vamos desarrollando una por una. Bueno, esas son las dos ideas principales que quería. O sea, las que más vamos a ver en esta materia. Pasamos a 6. Bueno, 6 ¿de qué escuela es? Ese también lo vieron en Economía 1, lo vimos acá en las clases. Clásica. Sí, es parte de la escuela clásica. ¿Y qué es su principal? ¿Se acuerdan que decía? ¿Cuál era la ley de Say? O ley de los mercados de Say. Decía que cada oferta crea su propia demanda. Porque, o sea, él analizaba que al momento de producir se generan remuneraciones que son las que después se pueden comprar los productos, porque él no tenía en cuenta el ahorro, como lo tuvo en cuenta Keynes. En su época, todo lo que se ganaba se gastaba, entonces al producir se generaba un poder adquisitivo suficiente como para comprar todo lo producido. Por eso decía, cada oferta crea su propia demanda. Esa igual la vemos después cuando veamos la unidad 3, la vemos en detalle, digamos, y en comparación con lo que decía Keynes, que introduce el ahorro y las propensiones marginales. Bueno, eso sería lo más importante. Sí, porque los otros autores que están ahí no están en el texto no están en el curso, perdón, en la clase asincrónica de Alejandro. Salvo Marshall, después Pareto, Previch, Hayek, Lawson no están. Bueno, y Hayek, Marshall y Hayek nada más están. Claro. Sí. De 6 vamos a poner esa como el principal aporte. Después Marshall, que está en el texto, ¿a qué escuela pertenece? A la escuela clásica. Neoclásicos. Sí, a los neoclásicos. Neoclásica. Y ¿lo están viendo? Porque me desapareció. Sí, se ve. Me desapareció. Donde veía a Ignacio. Me queda solo la pantalla, no sé si lo están viendo. ¿Qué cosa, Vero? Que me desapareció compartir pantalla, no sé si lo ven. Sí, se ve. O sea, yo no lo puedo ver, pero bueno. Ahí está. Ahora sí. Bueno, en Marshall, que pertenece a la escuela neoclásica, vamos a destacar su teoría del valor. Me parece que vamos a tener que dejar acá, ¿no? O sea, cuando terminemos porque ya son las 8:15. No sé cómo viene, si están muy cansados. Y por ahí podemos seguir la próxima, ¿no?
Sí, o si no, yo puedo hacer un video sobre el práctico. Como Dale. la próxima iban a Si ver no, también la es como mucha teoría. información y por ahí, viste. Claro, y la próxima iban a ver el tema de sistemas económicos, la parte teórica. Pero bueno, ahora terminamos este y el que sigue si quieren y después dejamos. Bueno, ¿cómo se Pero forma? yo me voy a tener que retirar, ¿sí? Disculpame, pero tengo que ir a buscar a mis nenes, por eso. Ah, bueno, está bien. Dale. Sí, dale. ¿Cómo? Pero bueno, si haces el video, genial. Si no, cualquier cosa, yo después me pongo al día con lo que hicieron, ¿dale? Bueno, dale, Te bárbaro. pregunto después. Ujú. Dale. Bueno, un saludo, César y Vero y a los restos de los chicos. Nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos. Chao. Gracias. Chicos, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Quieren que sigamos, que terminemos este y el que sigue o este y después les grabo un video con el resto de los ejercicios? ¿Les parece? Sí, profe, mejor. Ya deben estar cansados, ¿no? Tuvieron administración antes. Sí, estamos desde las 3. Claro. Bueno, completamos estos últimos y después cortamos. Y el resto de los ejercicios los grabo en un video. Y habilitamos igual un foro para consultas. Bueno, lo que decía, ¿se acuerdan que Marshall tenía su teoría del valor? Hasta acá vimos la teoría del valor de los clásicos, que es la teoría del valor trabajo, que dice que los bienes valen en función de las horas de trabajo que tienen incorporados. Marx también coincidía con esa teoría del valor, pero Marshall, al ser neoclásico, moderniza esa teoría y dice que los precios se forman a través del encuentro entre la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de esto que lo vieron en economía? En economía 1 también se ve. O sea, ya no dependen nada más del costo de producción, o fundamentalmente, sino del encuentro entre la oferta y la demanda. Después, Pareto, ¿a qué escuela pertenece? Neoclásica también. También a la escuela neoclásica. Y lo que él, ¿se acuerda algún concepto de Pareto? ¿Se acuerdan de las curvas de indiferencia, la restricción presupuestaria o rectas balance, que eso lo vieron en Economía 1? Y después el otro concepto es el óptimo paretiano, que es la situación en la que ningún individuo puede conseguir un aumento de su utilidad. O sea, él hace todo el análisis de la utilidad ordinal. Los que rindieron Economía 1 seguramente se acuerdan de todas estas cosas, ¿no? Las curvas de indiferencia. Y óptimo paretiano. Después, Raúl Presbich, este no me acuerdo si lo vieron en alguna clase. Por las dudas, les pregunto, ¿a qué escuela pertenece?
Ya es del siglo XX y es un economista argentino, o sea que es más moderno de todos los que vemos hasta el momento. ¿Le suena? Bueno, Raúl Presbich es parte de una escuela que se llama estructuralismo latinoamericano. Es un economista argentino que forma parte de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, junto a otros economistas chilenos, y ellos derivan de el keynesianismo. O sea, concuerdan con las ideas de Keynes, con muchas de las ideas, pero las adaptan a lo que es los contextos latinoamericanos, ¿sí? De este autor, en la unidad 4, nosotros vamos a ver el tema de la inflación estructural. Vieron que recién hablamos o sea, las mencionamos, porque imagínense que todo esto no lo podemos ver en un solo práctico, sino que lo vemos a lo largo de toda la materia. Pero hablamos de que hay una inflación que es monetaria, que se da porque se emite mucho dinero, que eso decían los monetaristas. Hay una inflación de demanda, que está planteada también por los monetaristas y también por Keynes, que es porque el poder adquisitivo de las personas no es genuino. Y después él menciona una teoría especial que es de la inflación estructural que se da en los países subdesarrollados, ¿sí? Y otra de los conceptos que vamos a ver de él en la unidad 5 de sector externo es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, que dice que hay países periféricos y países centrales, que no todos los países están en el mismo nivel y las relaciones entre ellos son simétricas. Esto lo vamos a ver cuando veamos sector externo, que es una teoría de la interdependencia, que es sostenida por los clásicos, los economistas clásicos, neoclásicos, y después hay una teoría de la dependencia que dice que hay países centrales y países subordinados y que las relaciones entre ellos en lo que respecta al comercio internacional no son simétricas, sino que son asimétricas. Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero como para dejar planteado para que si les preguntan, la idea es que si les preguntan sobre la historia del pensamiento económico, sepan más o menos en la línea de tiempo dónde se ubican los economistas, a qué escuela pertenecen y cuáles son algunas de las ideas centrales, ¿sí? Bueno, Hayek, no sé si vieron algo en las clases o si recuerdan algo de economía. ¿A qué escuela pertenece? Sí, es parte de la escuela monetarista. Si bien vieron que Alejandro decía que habían distintas corrientes de pensamiento dentro de la misma escuela, bueno, él es parte de la corriente austríaca, y su principal aporte es la teoría de los ciclos económicos. Que eso vieron algo con César en la primera clase también. Básicamente los economistas los podemos dividir en dos ramas. O sea, los que son más del lado de la libertad, de la competencia, y los que son más del lado de la intervención del Estado, ¿sí? No está a favor de la intervención del Estado en los asuntos económicos. Y después Lacson, que ese sí lo vieron en la clase del Día de la Mujer. No sé si ya se fueron todos o algunos siguen escuchando. Lawson, se dice Lacson, creo, porque César lo dice Lacson, pero bueno. ¿Se acuerdan que era un economista de qué tipo? Porque no lo pusimos en una escuela. Sí. ¿A qué escuela pertenece? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan que estaban los economistas ortodoxos y después los heterodoxos? ¿Sí? ¿Están ahí Sí, sí. escuchando? Muy Sí, bien. Sí, Sí, profe. Estamos. Era- César, Sí. bueno, ¿querés decir alguna idea central de la UXO? Es Reinterpretando la economía, es su libro del año 2002, y ahí promueve ya mucho más cercano una diferencia entre economistas ortodoxos, que es todo lo que vimos hasta el momento, casi la mayoría, la ortodoxia, digamos, más centrada en el Estado y más centrada en la intervención del Estado en la economía, o los mercados como mejores asignadores de recursos. Ahí vemos la propiedad privada, cosa que vamos a terminar de ver en los videos que vamos a presentar entre mañana y pasado, como para los sistemas económicos, y Lacson es uno de los autores que junta todas aquellas economías que vimos, que son la economía feminista, los institucionalistas, entonces todos aquellos que no concluyen, digamos, o intentan desarrollar un cuerpo de economía que no esté solamente basado en los modelos y en la matematización de la economía. Así que esto es más o menos el principal legado, es que él es, ¿cómo se llama? En general los heterodoxos se definen como contrarios a los ortodoxos, y él lo que hace es juntar en un cuerpo de ideas todas aquellas ideas heterodoxas de un signo o de otro, pero que ven a la economía como una cuestión más humana y trascienden a esos modelos que, como decía en la clase que di, parecen, digamos, ser sumamente contundentes para definir la economía, pero cuando llega el momento de ser aplicados a la realidad económica, la economía se queda corta con eso que decía, ¿no? Con la ahistoricidad, con la atomización, con la individualización, con la matematización, con todos esos elementos, porque si bien, digamos, el eje central del hombre es es el ser humano, la mirada de la economía se basa en un ser humano bastante reducido, y si bien se le agregan corrientes que tienen que ver con la psicología y demás, no llegan a comprender el hombre en su total cabalidad. Entonces este sería el aporte de Jackson, nada más. Sí, yo ahí lo puse como realismo crítico, porque creo que así lo catalogan, ¿no? Como que critica los modelos económicos. Vos diste las características Sí, en una de las está en el clases. video ese, y Está bueno, ahora en el vamos a video. repetir algo cuando veamos los dos videos que vamos a plantar entre mañana y el miércoles, como para santar, digamos, las bases de lo que es sistema económico y después resolver, que le va a tocar a ustedes. Ahí abrí lo que me pedía hace un rato Ignacio, como para que suban el práctico y demás, las resoluciones, y bueno, vamos a ir viendo cómo corregimos ¿cómo se llama? Vamos a ir viendo cómo corregimos en la... Bueno, Bueno, cortamos acá y después yo, en todo caso, subo un video con una propuesta de corrección o sea, de los ejercicios que no alcanzamos a hacer, ¿no? Hasta sistemas económicos. correcto, correcto, Vero. Correcto, Vero. Bueno, así los liberamos, pobres, a los chicos. Bueno, quedaron 30 alumnos. Bueno, cortá, cerrá, grabamos, y bueno, cualquier cosa terminás de grabar los otros temas, y los subimos, y vamos a ver unas respuestas que quedan el día viernes, y arrancamos ya con otro tema. Porque el tema de sistemas económicos, si bien necesita una teoría y una práctica, es más estudiable, digamos, más estudiable por ustedes, como más teórico, hay que leer más, pero vamos a comenzar, vamos a hacer un breve repaso de los videos, y el viernes vamos a empezar con producción, producto, ingreso, que ya es en definitiva el cuerpo más significativo de la materia, ¿no? Queda igual Primero lo con la de contabilidad y sistemas después con los económicos, modelos. ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? Ahí No en arma de el, grupo de WhatsApp, pero la verdad que claro, si ustedes lo tienen, por ahí agréguennos, si no, o no. Pero nosotros no armamos grupo de WhatsApp.
para comunicarnos. Lo que utilizamos es el Facebook y el aula virtual. Así que bueno, muy bien, Vero, muchas gracias, Ignacio, y bueno, nos vemos el día viernes entonces. Chao, profes. Gracias. Chao, Chao, gracias. hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.